Buenos días, Sara. ¿Puede iniciar? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de patologías relacionadas con la vascularidad pulmonar, en especial dos patologías muy importantes que son la hipertensión pulmonar y la embolia pulmonar. Vamos a recordar un poco, para comenzar, ¿verdad? Un poco de anatomía. Recordar que el circuito pulmonar, en el circuito pulmonar la sangre desoxigenada va a salir del ventrículo derecho del corazón y va a pasar a través del tronco de la arteria pulmonar y de este tronco se divide en dos ramas, ¿verdad? Tanto derecha como izquierda y así se va a ir dividiendo sucesivamente hasta lograr cubrir, ¿verdad? La totalidad del parénquima pulmonar. Em, pues esas grandes arterias, ¿verdad? Transportan la sangre desoxigenada hacia las arteriolas y los lechos capilares de los pulmones, donde el dióxido de carbono pues es liberado y se va a absorber de esta manera oxígeno para luego pasar de los lechos capilares arteriales, ¿verdad? A los lechos capilares venosos, donde va a regresar pues a la circulación sistémica por medio de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de esa manera al ventrículo izquierdo y así a la aorta y llegar, ¿verdad? A todo el sistema, a todo nuestro cuerpo. Recordar, ¿verdad? Que la arteria pulmonar principal nace, como ya les había dicho, del ventrículo derecho y que esa circulación sigue una distribución centrífuga desde ambos hilios pulmonares que va paralela junto a los bronquios y las venas pulmonares. Los hilios pulmonares, pues, son el punto donde las estructuras vasculares, pulmonares y bronquiales salen desde el mediastino, ¿verdad? Hacia el pulmón o regresan hacia el mediastino. Em, Vamos a recordar también cuál es el patrón vascular pulmonar normal para poder hablar, ¿verdad?, de los patrones vasculares patológicos. Recordar que el patrón vascular pulmonar normal es arboriforme y va desde los cilios hacia la periferia eh, del parénquima pulmonar. Son más grandes a nivel central y son de menor calibre en la periferia y que no llegan hasta el total, ¿verdad?, de la periferia, no tocan la pleura cuando esta es normal, sino que se encuentran de 1 a 2 centímetros por dentro, ¿verdad? De la pleura. Este patrón es tubular y es lineal y tiene una densidad agua y los hilios pulmonares son simétricos. Generalmente el hilo derecho es más caudal que el hilo izquierdo, ya que el hilo izquierdo es más elevado. Y esta es una tomografía en corte coronal donde se demuestra, ¿verdad? Se aprecia la vascularidad pulmonar normal, el patrón vascular pulmonar normal, donde observamos, ¿verdad?, que no llega hacia el total de la periferia de la pleura, sino que se detiene a 1 o 2 centímetros previo a esta. Ahora ya comenzando a hablar de las patologías, pues vamos a hablar inicialmente de la hipertensión pulmonar, que recordar, ¿verdad?, que la hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva, es decir, no se establece, no es grave desde el inicio, sino que va progresando y va avanzando y de esta manera va empeorando la enfermedad. Es una enfermedad progresiva de las arterias pulmonares y se caracteriza por una presión anormalmente elevada en la circulación pulmonar. Y este, ¿verdad?, es resultado de una extensa proliferación y remodelación vascular. La hipertensión pulmonar sin tratamiento, pues va a progresar rápidamente y progresa a una insuficiencia ventricular derecha y puede llevar hasta la muerte. Por eso es importante, ¿verdad?, recordar que el estudio de imagen pues sirve tanto para el diagnóstico como para la diferencia entre la causa de la hipertensión pulmonar. Es por ello de mucha importancia que debemos conocer, ¿verdad?, esa patología. Se pueden utilizar múltiples técnicas de imagen, como la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la tomografía y la resonancia para evaluar e investigar datos de hipertensión pulmonar y su posible causa.
que consideramos, ¿verdad?, que es hipertensión pulmonar a la presión arterial pulmonar media que en reposo sea mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en el cateterismo cardíaco. Y esta es una característica, ¿verdad?, hemodinámica que comparten todos los tipos de hipertensión pulmonar independientemente de la causa. Debemos recordar que una presión arterial pulmonar en reposo de 20 milímetros de mercurio o menos se considera normal, pero que una presión arterial pulmonar media entre 21 y 24 milímetros de mercurio es anormal, pero se necesita investigar más, ¿verdad?, sobre el curso clínico de la enfermedad para definirla como una hipertensión pulmonar. Eh, em, es más frecuente, ¿verdad?, que la hipertensión pulmonar se considera hipertensión pulmonar cuando esta es precapilar y esta es más frecuente en las mujeres. Generalmente se manifiesta de forma insidiosa y los síntomas que va a presentar la hipertensión pulmonar son inespecíficos. Se puede presentar con disnea de esfuerzo, fatiga, síncope, síntomas que incapacitan, que tienen incapacidad para aumentar el gasto cardíaco durante una actividad. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, esos síntomas son inespecíficos, es decir, los pueden dar cualquier otra patología. Es por ello que es importante, ¿verdad?, tanto la clínica como los estudios de imagen, como también tener todo, englobar, ¿verdad?, toda los patrones, es decir, tanto los patrones radiológicos como la clínica, como los datos de la presión pulmonar para poder hacer el diagnóstico. La hipertensión pulmonar pues tiene diversas causas. Tenemos causas idiopáticas, que son las que nos dan la hipertensión pulmonar primaria, y también tenemos causas secundarias, como la disfunción cardíaca izquierda, el síndrome de Eisenmenger, que este es la consecuencia de la existencia de un cortocircuito de izquierda a derecha en el corazón o entre los troncos arteriales, y esto va a ocasionar un flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo pulmonar esté aumentado, y de esta manera se produce, ¿verdad?, la hipertensión pulmonar. También la hipoxemia, las enfermedades pulmonares como el EPOC, la enfermedad intersticial, la fibrosis pulmonar, fibrosis quística y el asma crónica nos pueden dar hipertensión pulmonar. La tromboembolia pulmonar crónica y otras causas como los fármacos, los tóxicos y el VIH también nos pueden ocasionar hipertensión pulmonar. En el 2013 se hizo el quinto simposio mundial de la hipertensión pulmonar en Niza, Francia, y se llegó, ¿verdad?, a un consenso de la clasificación de la hipertensión pulmonar, y esta la divide, ¿verdad?, como causas propias del pulmón, que es la hipertensión arterial pulmonar como tal, que esta también tiene sus divisiones, que son la hipertensión arterial idiopática, la hereditaria, la inducida por drogas o toxinas, y otras enfermedades que se encuentran asociadas como enfermedad de tejido conjuntivo, infección por VIH, hipertensión portal, la cardiopatía congénita. También la hipertensión pulmonar puede ser causada por cardiopatía izquierda, ¿verdad?, que esa sería la clasificación número 2. La número 3 pues sería por causas por neumopatías o por hipoxia. La número 4 por tromboembolia crónica, y la número 5 por múltiples mecanismos que no están claros, ¿verdad?, como los trastornos hematológicos, trastornos sistémicos como la sarcoidosis, diocitosis y trastornos metabólicos. Y también otros tipos, ¿verdad?, como las enfermedades tumorales. En el 2018 se hizo un cambio en la clasificación clínica, más que todo en el grupo 1, y en este lo que se hizo fue que se añadió un subgrupo, además de los que ya tenían, en pacientes respondedores al calcio antagonistas, porque tienen diferencias pronósticas. Recordemos que las clasificaciones se hacen, ¿verdad?, en base a qué tratamiento se le va a dar a cada paciente. Entonces, eso es lo importante de saber diferenciar la causa de la hipertensión pulmonar y a qué clasificación pertenece para el manejo del paciente. De la hipertensión pulmonar tenemos 4 tipos de características en la tomografía. Y dentro de ellas tenemos los signos vasculares, los signos cardíacos, signos parenquimatosos y signos mediastínicos.
Uno como tal, ¿verdad? No define la causa de hipertensión pulmonar y no todos son patognomónicos de hipertensión pulmonar, sino que se pueden presentar en diferentes enfermedades. Vamos a comenzar hablando, ¿verdad? De los signos vasculares. Primero, pues, recordar, ¿verdad? Que uno de los principales signos vasculares de hipertensión pulmonar, pues, es el agrandamiento del tronco pulmonar principal. Y este se mide en la bifurcación de la arteria pulmonar en un corte axial, y este lo que debe medir es más de 29 milímetros es el valor de corte, ¿verdad? Predictivo general para decir que el tronco pulmonar se encuentra agrandado. Sin embargo, hay estudios recientes que sugieren que se debe tomar en cuenta una medida de 31.6 milímetros para poder definir, ¿verdad?, que sí está agrandado, y que este 31.6 milímetros nos da una especificidad del 93%. El agrandamiento del tronco pulmonar pues es un mal predictor de hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, y un diámetro menor de 29 milímetros del tronco pulmonar no excluye el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y otro de los datos que podemos tomar en cuenta es la proporción de la arteria pulmonar principal, que es el tronco pulmonar, con respecto a la aorta ascendente. Generalmente este va menor de 1 en pacientes adultos y menor de 0.9 de 1.09 en pacientes pediátricos. Pues también debe ser medido, ¿verdad?, en el mismo corte, y nos da un valor predictivo positivo del 96%. Es por ello que debemos tener siempre, ¿verdad?, poder relacionar la proporción de la arteria pulmonar principal con respecto a la aorta. Otro signo vascular también son las arterias pulmonares agrandadas, ¿verdad?, las ramas principales. Y otros signos como la calcificación mural de las arterias pulmonares centrales se puede observar en pacientes con el fenómeno de Eisenmenger. Y también otro signo que podemos encontrar en la evidencia de una embolia pulmonar previa, es decir, que tengamos una embolia pulmonar crónica también, además, ayudándonos de los demás signos, ¿verdad? También es un signo vascular que se puede presentar en pacientes con hipertensión pulmonar. También tenemos la señal de cruce de la carina, y algo que es muy importante, ¿verdad?, que es otro signo vascular, es la relación del diámetro entre la arteria segmentaria y el diámetro bronquial, que generalmente este va 1 a 1. Cuando este se ve aumentado o que se presenta en más de 3 o 4 lóbulos, pues es de una especificidad del 100% para la presencia de hipertensión pulmonar. Aquí tenemos, ¿verdad?, una angiotomografía en corte axial que muestra dilatación de la arteria pulmonar principal, y la relación entre el diámetro de la arteria pulmonar principal y de la aorta ascendente también se observa que es mayor a 1, ¿verdad?, como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos, ¿verdad?, el diámetro transversal en corte axial del tronco pulmonar, que es superior a los 29 milímetros, y si hacemos una comparativa con la aorta ascendente, también vamos a observar que el tronco pulmonar está de mayor tamaño, ¿verdad?, con respecto a la aorta ascendente, que son signos vasculares que podemos encontrar en pacientes con hipertensión pulmonar. También tenemos los signos cardíacos, que estos van a ser pues la hipertrofia del ventrículo derecho, que esta se va a definir como un grosor de la pared del ventrículo derecho mayor de 4 milímetros. También el enderezamiento o curvatura del tabique interventricular hacia la izquierda. Otro signo también es la dilatación del ventrículo derecho, que esta se da en una relación del diámetro entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que debe ser mayor de 1 a 1, que sería lo normal. Y ese se hace en cortes axiales. También otro signo cardíaco es la disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho, y características auxiliares también de los signos cardíacos son una dilatación de la vena cava inferior y de las venas hepáticas, y también el derrame pericárdico.
neumónicos. Son signos indirectos, ¿verdad? Auxiliares que podemos tomar en cuenta teniendo los demás signos presentes para su diagnóstico. Entonces, en esta imagen, pues, tenemos una angiotomografía, ¿verdad? También de tórax, que muestra que el ventrículo derecho, la pared del ventrículo derecho tiene más de 4 milímetros de grosor y este es un hallazgo, ¿verdad? Que es compatible con hipertrofia del ventrículo derecho. También se observa un enderezamiento del tabique interventricular hacia el lado izquierdo y también la relación, ¿verdad?, que tenemos entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, observando de esta manera un aumento o una dilatación del ventrículo derecho, también es otro signo de datos de hipertensión pulmonar. Y también podemos ver en la tercera imagen, ¿verdad?, que se muestra el reflujo del material de contraste hacia la vena cava inferior y las venas hepáticas, que son signos auxiliares de hipertensión pulmonar. También tenemos los signos parenquimatosos y vamos a ir hablando de cada uno de ellos, aunque estos no son patognomónicos de la hipertensión pulmonar, se pueden presentar en varios tipos de patologías, pero nos pueden ayudar a indicar, ¿verdad?, cuál sería como la causa o cuál sería la patología que está provocando la hipertensión pulmonar. Vamos a comenzar hablando de los nódulos intraurulares en vidrio desmielinado, pues estos son comunes en pacientes con hipertensión pulmonar idiopático y representan generalmente granulomas de colesterol que son causados por la ingestión de los glóbulos rojos por los macrófagos pulmonares, y esto se da como resultado de episodios repetitivos de hemorragia pulmonar. Esos son característicos, ¿verdad?, de la hipertensión pulmonar y se pueden observar de forma difusa en pacientes con hipertensión pulmonar no tratada, y también se debe hacer un diagnóstico diferencial con la hemangiomatosis capilar pulmonar, que también puede provocar hipertensión pulmonar, y la enfermedad veno-occlusiva pulmonar, que también nos da ese tipo de nódulos. En esta imagen, pues, podemos observar a nivel de los lóbulos inferiores, ¿verdad?, que se observan nódulos en vidrio esmerilado, con halo en vidrio esmerilado, ¿verdad?, que son, en este caso, pues, compatibles con hemorragia en un paciente con datos de hipertensión pulmonar. Tenemos también otro signo parenquimatoso, que es la atenuación en mosaico, que esta es, ¿verdad?, el resultado de la diferenciación entre áreas de oligoemia y áreas de hiperemia. Y esto, ¿verdad?, representa que la disminución del flujo sanguíneo en las áreas de menor atenuación o de oligoemia se asocia a áreas segmentarias o segmentarias de obliteración vascular y que tienen una obliteración vascular con una vasculatura agrandada en el parénquima pulmonar normal. Entonces esto es lo que nos da como el signo de mosaico, o sea, como parches que presentan oligoemia y parches que presentan mayor atenuación, que es la de hiperemia. Este hallazgo, pues, puede ser observado también en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo número 2, ¿verdad?, que son los de la patología cardíaca izquierda, y en los del grupo número 3, pero con menor frecuencia, ¿verdad?, que con pacientes que tengan una hipertensión pulmonar causada por una tromboembolia pulmonar crónica, que es en los que más se presentan este patrón de mosaico. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Esta es una tomografía en corte axial de una mujer de 29 años que presenta un patrón de atenuación en mosaico. Como podemos observar aquí, ¿verdad? Hay regiones de menor atenuación de oligoemia y hay regiones de mayor atenuación. Y en la imagen número 3, pues observamos, ¿verdad?, los defectos de llenado que se observan en la pared de una de las arterias pulmonares segmentarias.
También otro de los patrones tenemos el engrosamiento del tabique interlobular, que se observa generalmente en pacientes con cardiopatía izquierda, es decir, del grupo 2. Y este engrosamiento puede ser tanto lisa como en la enfermedad cardíaca izquierda o irregular como en causas de fibrosis. O también puede ser de tipo nodular en los casos de pacientes que tengan sarcoidosis o carcinomatosis linfagítica, que podemos observar, ¿verdad?, el engrosamiento. Aquí vemos, ¿verdad? Este es un paciente con diagnóstico de fibrosis pulmonar, una paciente de 68 años, en la cual podemos observar, ¿verdad?, en las imágenes de tomografía, de angiotomografía, en corte axial, que se muestra el engrosamiento septal interlobular y el signo del panal de abeja. Generalmente, ¿verdad?, se presentan pacientes con fibrosis que tienen y también tienen datos de hipertensión pulmonar, ya que podemos observar en la imagen número 3, en la ventana mediastínica, que se muestra un agrandamiento de la arteria pulmonar principal asociado, ¿verdad?, al engrosamiento septal y al patrón en panal de abeja. Siguiendo con los signos parenquimatosos, pues tenemos las bronquiectasias, que si bien sabemos que no son patognomónicas de hipertensión pulmonar, pues nos pueden ayudar, ¿verdad?, a definir su posible causa. Generalmente, este pues ya es un signo de larga evolución que se va a dar secundaria a vasoconstricción pulmonar por hipoxia y destrucción del lecho vascular, que de esta manera, ¿verdad?, se presentan dilataciones bronquiales. Es un predictor que hay hipertensión pulmonar acompañado de bronquiectasia, pues es un predictor independiente de la mortalidad en pacientes que tengan bronquiectasias por cualquier causa que sean secundarias a hipoxia. Y en esta imagen tenemos un paciente con fibrosis quística, en la que podemos observar una tomografía en corte axial, donde se observan dilatación de los múltiples de los bronquios, generalmente aquí especialmente, ¿verdad?, en los lóbulos superiores, y observamos que las arterias bronquiales se encuentran agrandadas, que se ven mejor en la ventana mediastínica, ¿verdad? Estas se encuentran agrandadas y están acompañadas de bronquiectasias. También tenemos otro de los signos, ¿verdad?, las opacidades periféricas subpleurales, que estas generalmente están presentes en el 72 a 87% de los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a una tromboembolia crónica. Y en este contexto, la tromboembolia pulmonar crónica, pues son manifestaciones generalmente de infarto pulmonar o de cicatrización subpleural en un infarto ya curado. Como podemos observar en la tomografía, ¿verdad?, en un paciente con hipertensión pulmonar y embolismo pulmonar, esta es una tomografía en corte axial que principalmente en los lóbulos inferiores muestra opacidades en forma de cuña en la región subpleural, que esto nos hace pensar en el contexto, ¿verdad?, de tromboembolia pulmonar, pues como regiones de infarto. Y además de ello, ¿verdad?, se observa un agrandamiento del tronco pulmonar y se logran observar en las regiones de las arterias segmentarias, pues defectos de llenado que coinciden con el patrón de opacidades en cuña, que es hacia donde van los vasos, ¿verdad?, que están obstruidos y que muestran pues datos de infarto pulmonar. También tenemos otro de los signos parenquimatosos, como son los nódulos sólidos difusos, que está asociada generalmente a la sarcoidosis. Debemos recordar que la hipertensión pulmonar ocurre en el 5-74% de los pacientes que muestran sarcoidosis, y estos nódulos pues pueden estar mal definidos o pueden ser bien definidos, pero son pequeños y no suelen superar los 4 milímetros. Generalmente suelen ser bilaterales con distribución periférica y perilinfática,
y distribución vertical generalmente superior y media de los lóbulos pulmonares. Aquí tenemos un paciente, ¿verdad? Con nódulos sólidos difusos, una paciente con antecedentes de sarcoidosis. Y lo que observamos aquí es una tomografía en corte axial, donde se muestran áreas, ¿verdad? De forma bilateral de consolidados en los lóbulos superiores y pequeños nódulos de distribución difusa. Ahora tiene estos consolidados y tiene pequeños nódulos de distribución difusa que los acompañan y también presentan bronquiectasias. Entonces todos esos datos asociados a un aumento del tronco pulmonar pues nos dan, ¿verdad? Ya signos de hipertensión pulmonar asociada en este caso a la sarcoidosis. Como les decía, ¿verdad? No los patrones, ningún es patoneumónico de dicha enfermedad, pero en conjunto nos pueden hacer sospechar como una probable posibilidad diagnóstica que sea más frecuente según los múltiples patrones que podamos encontrar. Tenemos también otros signos, ¿verdad? Los signos mediastínicos, en el que tenemos dos: las arterias bronquiales hipertrofiadas y la ausencia o anomalías mediastínicas, que son signos de una hipertensión pulmonar idiopática. Las arterias bronquiales proporcionan, ¿verdad?, el suministro de sangre hacia las paredes del árbol bronquial y las arterias pulmonares, y que éstas estén aumentadas, pues es secundario a un aumento del flujo sanguíneo de las arterias bronquiales y una obstrucción de las arterias pulmonares proximales. Por eso son un signo de hipertensión, datos de hipertensión pulmonar. Generalmente la dilatación de las arterias bronquiales y de las arterias sistémicas no bronquiales son hallazgos frecuentes que se encuentran en el 47 hasta el 77% de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y estas se van a considerar hipertrofiadas cuando superan el 1.5 milímetros. Generalmente se presentan en pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociada a tromboembolia pulmonar crónica. En este paciente, en esta imagen tenemos una tomografía en corte axial y coronal que muestra, ¿verdad?, ausencia de la arteria pulmonar derecha, y que se observan arterias bronquiales hipertrofiadas por la ausencia pulmonar derecha. En esta imagen podemos observar, ¿verdad?, ausencia de la arteria pulmonar derecha, y podemos observar que las arterias bronquiales, como se observa con la flecha, que se encuentran dilatadas. Ese es un signo mediastínico de datos de hipertensión pulmonar. Esta es otra tomografía en corte axial, que es otro de los signos que les decía que no exista ningún signo mediastínico. También es dato, ¿verdad?, de hipertensión pulmonar idiopática. Ahora vamos a hablar de otra patología, que es el embolismo pulmonar, que el embolismo pulmonar pues no es más que la obstrucción parcial o completa de una arteria o arterias pulmonares como consecuencia de la migración de un coágulo formado generalmente en los miembros inferiores, ¿verdad? Aunque también se pueden ocasionar estos coágulos en la región torácica o en los miembros superiores o cervicales, ¿verdad?, cuando hay catéteres venosos centrales. Los factores de riesgo para desarrollar un embolismo pulmonar son un estado de hipercoagulabilidad, cirugía reciente, el embarazo, encamamiento prolongado, neoplasias, el uso de anticonceptivos orales. El embolismo pulmonar pues puede presentarse con síntomas inespecíficos también, como disnea súbita inexplicable, dolor torácico tipo pleurítico, tos y sudoración, ansiedad, hemoptisis. Otros signos que son dolor en las pantorrillas, que nos sugerirían un trombo, ¿verdad?, a nivel de los miembros inferiores. También signos como la taquipnea, la taquicardia,
aumento del segundo tono pulmonar, estertores pulmonares y signos de trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Recordar que también hay estudios de laboratorio, ¿verdad?, que nos pueden ayudar al diagnóstico, como la elevación de las troponinas y la elevación del dímero D, y estudios como el electrocardiograma, ¿verdad?, que también tienen patrones característicos en los pacientes con embolismo pulmonar. Pues el embolismo pulmonar es una complicación de la trombosis venosa profunda, ya que el trombo migra desde los vasos venosos de los miembros inferiores, ¿verdad?, hacia las arterias pulmonares, y ahí se enclava, y de esta manera provoca, ¿verdad?, que haya una obstrucción del paso de sangre hacia las regiones segmentarias y una alteración en la oxigenación de la sangre. El examen de elección para el diagnóstico del embolismo pulmonar, pues, es la angiotomografía pulmonar. Otras causas de embolismo pulmonar que son no trombóticas son la embolia gaseosa, la embolia grasa, la embolia tumoral y la embolia del líquido amniótico. El embolismo pulmonar, pues, se puede dividir en embolismo pulmonar agudo y embolismo pulmonar crónico. En el embolismo pulmonar agudo, pues, la tomografía lo que va a mostrar son defectos de llenado dentro de la vasculatura pulmonar. Y cuando se presenta de forma aguda, pues en la tomografía lo que vamos a ver es un defecto de llenado central, ya que el trombo se observa rodeado por un borde delgado de contraste, que es el que nos da el signo de la pastilla de menta, ¿verdad? Y también en el embolismo pulmonar agudo, pues debemos recordar que los émbolos pueden ser tanto oclusivos en su totalidad, ¿verdad?, o no oclusivos. Y en los no oclusivos, recordar que en la tomografía lo que se va a observar es un paso de contraste que se va a observar adyacente a la región de obstrucción del vaso. Y esto es lo que va a hacer en el caso del embolismo agudo, que va a formar unos ángulos agudos con el vaso. Y en el embolismo crónico se forman unos ángulos obtusos con respecto al vaso. En el embolismo agudo, el vaso también se puede ver aumentado de tamaño. Y recordar, ¿verdad?, que para el diagnóstico del embolismo pulmonar, generalmente en el caso del agudo, pues se debe hacer siempre una angiotomografía. Generalmente en una tomografía simple de tórax, pues no se va a lograr observar si este es de forma aguda. O solo vamos a lograr observar signos indirectos, pero no la obstrucción del vaso como tal. En la embolia pulmonar crónica, pues generalmente pues suelen ser oclusiones completas o defectos de llenado no oclusivos que se van a observar en la periferia del vaso, y como les decía, van a formar un ángulo obtuso en la pared del vaso. Y generalmente el trombo, en el caso de la embolia pulmonar crónica, pues se va a observar con calcificaciones. Y también va a estar acompañado, ¿verdad?, de otros signos parenquimatosos como bandas, membranas o bandas engrosadas, estrechamiento de las arterias pulmonares, y signos indirectos como les hablaba anteriormente, ¿verdad?, de la perfusión en mosaico, calcificaciones vasculares o una colateralización de las arterias bronquiales. Tenemos muchos signos o criterios tomográficos que podemos observar en la tromboembolia pulmonar aguda. En este caso, pues tengo enumerado 16 y vamos a hablar solo de algunos de ellos. Y como para mencionar, ¿verdad?, que tenemos que observar defectos de llenado que pueden observarse de forma parcial o de forma completa. El de forma parcial, pues, nos forma el signo de la pastilla de menta, que es el trombo con alrededor, va a presentar medio de contraste. También defectos completos de llenado en la vascularidad pulmonar. También otro signo, que es el signo de los rieles de tren, que es cuando hay un trombo que está flotando en la luz, entonces deja pasar, ¿verdad?, por ambos lados el material de contraste y se forma como el signo del riel.
También tenemos defectos de llenado excéntricos que forman ángulos agudos con el vaso. Eh, Otros datos de imágenes de repercusión hemodinámica, aumento del volumen del ventrículo derecho, ¿verdad? Por sobre la sobrecarga vascular, por los datos de obstrucción. También desviación del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que son datos de hipertensión pulmonar. Vamos a ver áreas definidas, ¿verdad? Como les hablaba antes, de mosaico, que son de hipoatenuación e hiperatenuación, dependiendo del área que esté afectada por el coágulo. Y también podemos observar que están acompañadas de telectasias, presencia de calcificaciones en el caso de los trombos crónicos, una oclusión completa del vaso, que generalmente se observa más pequeña que los vasos adyacentes cuando eso ya es crónico, ¿verdad? Defectos intramurales en forma de luna creciente, que también son datos de hipertensión, perdón, de tromboembolia pulmonar crónica. Y otros signos, ¿verdad? En este caso, pues, vamos a hablar de, por ejemplo, en la primera imagen, observamos áreas de bajo coeficiente perdón, observamos en el corte axial una imagen como en pastilla de menta, que es el primer signo que tenemos, ¿verdad? Como datos de embolismo pulmonar. También podemos observar, como en la segunda imagen, defectos de llenado completo, como se observa aquí en la rama derecha, ¿verdad? Que tiene un defecto de llenado completo, y también podemos observar defectos intramurales periféricos o defectos como el signo de riel en la tercera imagen, que observamos que el trombo se encuentra flotando, ¿verdad?, dentro del vaso y permite el paso de contraste por la periferia del vaso, lo que nos da el signo de riel. Son signos que podemos encontrar en el embolismo pulmonar. Otros signos que podemos encontrar, ¿verdad?, es las calcificaciones en la presencia de trombos crónicos, o también una red de flip-flap que se rellena de contraste dentro en las arterias, como podemos ver aquí, que sería el contrario, ¿verdad?, al signo del riel, que aquí está el trombo y nos permite paso de contraste por la región central del vaso. Son otros signos que se pueden encontrar en el embolismo pulmonar. En este caso, pues, tenemos una tomografía, ¿verdad?, en corte axial con reconstrucción coronal, en la que podemos observar que la arteria pulmonar lobular izquierda tiene datos de embolia pulmonar, ¿verdad?, o datos de un defecto de llenado, como podemos observar acá. Y que pues, se encuentra acompañado de una área de consolidación en forma de cuña, que nos da, ¿verdad?, datos de que ha habido una obstrucción del paso vascular y hay hallazgos de infarto pulmonar. Aquí también tenemos el signo de la media luna, ¿verdad?, que se encuentra el trombo, y hay un paso de medio de contraste como en forma de luna creciente, que son signos que están asociados, ¿verdad?, al embolismo pulmonar. En este caso tenemos una angiotomografía de tórax en cortes axiales y reconstrucciones coronales, que presentan múltiples defectos de llenado en las arterias pulmonares, lobares y segmentarias de forma bilateral, como podemos observar aquí, ¿verdad? Aquí hay defectos de llenado, aquí hay otros defectos de llenado. Entonces, son signos de embolismo pulmonar. En esta otra imagen tenemos también, ¿verdad?, una angiotomografía de tórax en cortes axiales y reconstrucciones coronales, en las que observamos una opacidad triangular en la base pleural del lóbulo inferior izquierdo, que en el caso de un paciente con embolismo pulmonar, pues corresponde a una zona de infarto pulmonar. En esa otra imagen, ¿verdad?, igual tenemos una angiotomografía de tórax en cortes sagitales, en la que se observa una depresión de la arteria pulmonar principal, que es sugestivo de un trombo
crónico, ya que forma ángulos obtusos con respecto al vaso y también podemos observar dentro de ella pequeñas calcificaciones, que son signos, ¿verdad?, de un tromboembolismo ya crónico. Y esa es toda mi presentación por el día de hoy. Estos son los artículos consultados, ¿verdad?, para la presentación. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Buenos días, Sara. Buenos días, compañero doctor. La verdad que muchas veces lo único que observamos son signos secundarios para la hipertensión. También es de recordar que hay pacientes que encontramos ya con signos crónicos y importante porque los mencionaste. Y hay muchas veces que las boletas no dicen nada acerca de esto. Entonces, tal vez no nos damos por un diagnóstico como tal, pero sí dar esos signos característicos para que tenga ya la precisión diagnóstica. Y todos los signos también de tromboembolia pulmonar muchas veces presentan esto, que esto es bien frecuente. Y tenerlo bien claro. La verdad que fue bien importante esto y muchas gracias. Buenos días, Sara. Gracias por la clase. Como dijo Ricardo, fue un abordaje bastante completo. Muchas veces no vamos a ser capaces de decir cuál es la etiología, pero sí sugerir el diagnóstico, ya que ni siquiera los clínicos manejan mucho sobre los datos del paciente y a veces ni siquiera están enterados de que tiene una fibrosis pulmonar de base, pero los hallazgos que nosotros tengamos en un estudio tomográfico pueden ser vitales para cambiar el manejo de los pacientes, ya que como hemos visto, si encontramos un hallazgo de eso a nivel parenquimatoso, a nivel mediastinal, a nivel de la vasculatura, todo puede ser un dato contribuyente para el diagnóstico final del paciente. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y hacer una revisión sistemática de las tomografías para que seamos mejores en la descripción de los hallazgos y además de eso en encontrar y reportar este tipo de patologías. Gracias, Cedric. Gracias, Sara. Muy bonito su tema. Solo un pequeño detalle. En las tromboembolias pulmonares, en menores de 12 horas de evolución, usted podría llegar a identificar un trombo en fase simple. No cuando sobrepasen las 12 horas, porque prácticamente no es un tiempo hiperagudo. Y la forma en que se ve que en la periferia se observan bandas de hiperdensas. Y con la clínica se asocia a esa patología. Por lo demás, está muy bonita su clase. La felicito. Si no hay más dudas o comentarios, podríamos concluir con la clase del día de hoy. Gracias, doctor. Que tengan feliz día.